Buenos días, mi nombre es Emiliano Vallejos, estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional, actualmente cursando la materia Probabilidad y Estadística. Voy a pasar a explicarles cómo funciona el programa NR para poder hacer los gráficos de las demás consignas. En primer lugar, lo que se sugiere hacer es limpiar el entorno donde se va a trabajar para evitar que se superpongan diferentes tipos de comandos y esto confunda al momento de ejecutarse el programa, poniendo rm entre paréntesis la función rm list ls. Seguidamente, lo que procedo a hacer es a instalar las librerías que van a permitir la carga y ejecución del archivo Excel con el cual vamos a trabajar y también vamos a cargar y ejecutar la librería ggplot que nos permite realizar los gráficos. Pasamos a la selección manual del archivo Excel a través de crear la variable datos y con la función read-excel elegimos manualmente el archivo. Una vez escogido el archivo correcto, pasamos a crear la variable continua que va a ser en base al tiempo semanal de las horas dedicadas al estudio. Posteriormente corresponde agrupar los datos a través de la regla de Sturges. Esto es siguiendo esta fórmula, se crea una variable, luego se le van estableciendo parámetros que nos van a permitir agrupar los datos para luego poder analizarlos correctamente. Podemos analizar además que la regla, a través de la regla de Sturges, la variable k dio 9, creando un máximo tope de 31 y un mínimo de 1. Una vez realizada esto de la regla de Sturges, pasamos a crear la columna con los intervalos de la siguiente manera como figura aquí en el programa. El siguiente punto que se debe hacer es crear la marca de clases, que va a ser el punto medio de cada intervalo. Creamos una función para poder redondear los dígitos a 4 decimales. Esta función se va a llamar round half away y va a hacer que redondee los dígitos hasta 4 decimales. Seguidamente pasamos a crear la tabla de frecuencias. Para ello, a través de la función table, creamos la variable tabla-clases y a través de la función table lo que hacemos es crear la frecuencia absoluta por intervalos. Luego, a través de la función CumSum, lo que se hace es crear las frecuencias acumuladas de esta tabla y posteriormente a través de la función propTable lo que se hace es establecer las frecuencias relativas que va a tener esta tabla. Para darle visibilidad a esto se crea un data frame que va a permitir graficar en la tabla correspondientemente. Se crea la variable tabla-frecuencia y a través de la función data frame se procede a crear visualmente esta tabla. Ahí se imprime seguidamente y se la ve acá claramente la tabla impresa dentro de la consola de este editor de... Una vez realizada la impresión de esta tabla, pasamos a calcular lo que va a ser la media, la moda y la mediana. Para el primer cálculo de la media, lo que hacemos es sumar la marca de clases. Luego esto se multiplica por las frecuencias y se divide por el total de las frecuencias. Esto nos va a dar el cálculo de la media. Posteriormente pasamos a calcular la moda. Para realizar el cálculo de la moda, lo que se hace es el ejercicio de interpolación, en donde identificamos el intervalo con mayor frecuencia, posteriormente también sus límites y las frecuencias de intervalos adyacentes y les aplicamos sus correspondientes fórmulas. Posteriormente, pasamos a realizar el cálculo de la mediana. Para el cálculo de la mediana, lo que se debe hacer es hallar el intervalo donde se acumula la mitad de los datos y junto con ellos, una vez que se los hayan encontrado, se debe ajustar con la interpolación. Recordemos, la mediana es donde se ubica la mitad de los datos que se acumulan o que se recaban. Posteriormente pasamos a crear los cuartiles. Creamos los cuartiles Q1, Q2 y Q3, realizando a través de un bucle que va a ir recorriendo las frecuencias acumuladas y va a aplicar las mismas
va a aplicar la misma lógica de interpolación. Obviamente paso a ejecutarlo y se observa que los resultados son 7, 11 y 15. Para la dispersión realizamos el cálculo de la varianza. Para ello usamos una fórmula muestral con el denominador N1. Se saca la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar y luego la coeficiencia de variación como porcentaje. Finalmente se guardan todos esos valores en una tabla continua llamada stats y a continuación imprimimos los resultados. Al imprimir los resultados se puede ver acá en la consola, en la parte inferior, los resultados correspondientes. Seguidamente pasamos a realizar el nivel de satisfacción, lo cual serían las medidas descriptivas a través de las variables discretas. En este caso, la satisfacción con la carrera. Primero establecemos una variable llamada variable discreta que va a estar categorizada como satisfacción con la carrera. Para este tipo de variables establecemos los datos faltantes con sum. Ahí va a contar los valores faltantes. Luego imprimimos los mismos. Va a mostrar un resumen estadístico. Dice que los datos faltantes son 0. Seguidamente, para el dato de cálculos estadísticos de datos no agrupados, hacemos la media y posteriormente con la variable, con la función table, trabajamos la moda y creamos la tabla. Ahí queda expuesta en la consola la tabla creada. Nos da mediana 1 y moda 1. Seguidamente creamos los cuartiles a través de la función quantil. Ejecutamos, nos va a dar que el resultado es 1, 1 y 2. Seguidamente creamos los cuartiles a través de la función quantil. Esto ejecutamos y nos va a dar que el resultado es 1, 1 y 2. Ahora pasamos ya a la etapa de la representación de los gráficos. Para ello vamos a utilizar en este caso la librería ggplot. En primer lugar vamos a crear un histograma con las barras color azul y voy a pasar a ejecutarla. Acá se puede ver en el margen del costado cómo fue creado. Fue creado el gráfico a través de la librería. Muestra cuál es la frecuencia absoluta y los intervalos de hora, de las horas semanales de estudio. Luego, para crear un diagrama que se plasme el nivel de satisfacción, vamos a crear gráfico tipo torta o como se le llama, gráfico de diagrama circular. Para ello establecemos o construimos lo que es la tabla de frecuencia. Para este diagrama circular lo que se hace es se construye una tabla de frecuencias a través de la función table y se calculan los porcentajes. Luego se convierten los códigos numéricos en etiquetas claras como muy satisfecho, muy satisfecho, satisfecho y se usa el plot core para polar para el circular. A esto se le añaden los colores. En este caso tenemos el rojo, el naranja, el verde y el verde oscuro y se le establece una escala manual y etiquetas para el conteo y los porcentajes. Seguidamente paso a ejecutar. En el margen inferior se alcanza a ver el diagrama circular en donde representa con mayor fidelidad y gráficamente cómo han sido los datos que se han recabado sobre el nivel de satisfacción con la carrera por parte de los estudiantes de programación de la Universidad Innova. Como conclusión final, podríamos decir que sumando muy satisfecho y satisfecho, estamos dando casi con un 89% de alumnos conformes con lo que sería la propuesta académica y quedaría un 11% que estarían entre insatisfecho y muy insatisfecho, los cuales en este caso la institución Innova, la universidad, debería enfocarse para tratar de analizar cuáles han sido las circunstancias que han llevado a dichos alumnos encuestados a responder sobre una insatisfacción o muy insatisfacción sobre la propuesta académica. Eso es todo, espero que se haya comprendido. Mando un gran saludo a los profesores de la cátedra.